Primera de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda, piedra de ayuda. Así que hicieron una gran piedra para celebrar la victoria. Dios los ayudó a ganar la victoria. Samuel está diciendo: hasta aquí nos ayudó, hasta ahora nos ha ayudado Dios. La vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana es una vida en práctica, ¿verdad? Aquí Israel, ellos experimentaron la victoria en contra de los filisteos. Y ellos se dieron cuenta: nuestro Dios es un gran Dios, porque los filisteos, tienen que recordar ustedes, ellos eran muy fuertes, eran gente del mar, ellos tenían espadas de hierro básicamente. Y esta gente era de verdad muy fuerte. Así que sin la ayuda de Dios, los israelitas no se hubieran podido defender, ¿verdad? Ebenezer. ¿Usted tiene su propio Ebenezer? Tiene que pensar en esto, pero recuerden primero mirar el versículo 3. Esto pasó porque Samuel les dijo que se purificaran y que regresaran a Dios, y ya luego Dios los ayudó. Así que cuando estamos en sufrimiento, a veces nosotros lloramos ante Dios y oramos ante Él. Y cuando experimentamos la ayuda de Dios en nuestra vida, ese es nuestro Ebenezer. Dios nos ama mucho. Así que está siempre con nosotros. Él cuida de nosotros y va a hacer lo necesario para nosotros. Nada pasa por casualidad. Para los cristianos, por favor piensen acerca de esto. A veces cuando sufrimos, puede que pensemos que Dios no está conmigo ya más. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, pues Dios sigue ahí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿tú sabes? ¿Sabes? Porque el apóstol dijo, y sabemos que él sabía, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que pase en tu vida y en la mía es de acuerdo a la voluntad de Dios, así que no se quejen. Pero cuando leemos la Biblia, eso le pasó muchas veces a los israelitas. Vieron grandísimos milagros frente a sus ojos. Y si pensamos de manera lógica, ¿cómo por qué Dios haría tan grandes milagros y luego matarlos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios haría eso? Dios haciendo grandes milagros y luego dejarlos morir en el desierto. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué Dios dejó que pasara esto? Yo sé una cosa. Si crías a un niño, a veces los dejas pasar por sufrimiento. Los dejas sufrir, de hecho, porque si les das lo que sea que quieran en el momento que quieren, si permites lo que sea que les guste, eso es la mejor manera de arruinarlos. Tenemos que crecer en nuestra vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere, que seamos maduros. Pero Israel, justo después del Éxodo, eran como niños chiquitos. Ellos no sabían cómo confiar en Dios, no sabían cómo tener comunión con Dios, no tenían ni idea, y Dios les enseñaba una por una por una. Y una cosa que yo aprendí en mi vida cristiana es que solo se aprende en el sufrimiento. Sin sufrimiento, no creces. Es un hecho. Cuando todo va bien, no se aprende nada. Ellos miraron un milagro otra vez. ¿Qué fue? Que el agua fluyó de la roca. ¡Wow! ¿Por qué Dios hizo este milagro? Para que los hijos de Israel confiaran en Dios otra vez, más y más. De hecho, ellos ahora sabían, wow, incluso en el desierto está bien, tenemos agua. Dios puede proveernos el agua, incluso en el desierto. Y cuando vieron el pilar de nubes en el día, sabían cuánto Dios los amaba. Cuando veían el pilar de fuego en la noche para mantenerlos calientitos, ellos podían saber cuánto Dios los cuidaba. Y ellos aprendieron acerca de qué tipo de Dios es Él.
Justo después de la salvación, aunque agradezcas a Dios por salvarte del infierno eterno, pero no sabes mucho acerca de Dios, a qué tipo de Dios servimos, qué tipo de Dios estamos creyendo, poco a poco lo vamos conociendo de Dios, y eso fue lo que pasó aquí. Y una cosa es clara, no debes quejarte. Incluso si no entiendes qué es lo que está pasando, no te quejes, solo espera. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Qué significa esto? Porque Judá pecó mucho contra Dios, tomó la decisión Dios. ¿Cuál fue? Babilonia conquistaría a Judá y destruiría a Israel. Y ellos estarían en Babilonia por 70 años y regresarían. Ese era el plan de Dios. Así que cuando Jeremías dijo, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este era el mensaje de Dios, ¿verdad? A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por ejemplo, ustedes son Israel y escuchan por Jeremías lo siguiente. Dios ha entregado a Israel en las manos de Babilonia. La reacción de Israel fue, ¿qué? ¿A qué te refieres? ¿Babilonia? De hecho, Babilonia no era un buen pueblo. Las personas eran muy malos, ¿verdad? Ellos le dijeron a Jeremías, no, no hay manera, Dios nunca haría eso. ¿Cómo Dios podría entregar Israel a Babilonia? Somos el pueblo de Dios. Bueno, lo que pasó fue que ellos no escucharon la palabra de Dios cuando Jeremías les predicaba una y otra vez. Ellos desobedecían, se mantenían rechazando escuchar la palabra de Dios. Así que finalmente Dios dijo, ustedes serán destruidos por Babilonia. De hecho, ellos solo tenían que obedecer. Se suponía que tenían que obedecer a Dios y decirle, Dios, perdónanos, porque lo hemos hecho muy mal tanto tiempo. Es por eso que ahora has dicho que seremos destruidos por Babilonia, pero por favor perdónanos, ayúdanos. Pero ellos no hicieron esto. Incluso Habacuc no pudo entender por qué Dios dijo que Babilonia conquistaría a Israel. Por eso dijo esto Habacuc 1:13. Él está diciendo, Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Se refiere a Babilonia, Nabucodonosor. ¿Por qué Dios usas a Babilonia y al rey Nabucodonosor? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Se refiere a Israel. Habacuc está diciendo, Dios, ¿cómo puedes utilizar a Babilonia para destruir a Israel? No lo entiendo. Incluso el profeta no pudo entender. Incluso el profeta decía, Dios, ¿qué está pasando? Dios tiene su propia voluntad, su plan. Recuerden, Dios es bueno todo el tiempo. No importa lo que pase en tu vida, Dios es bueno todo el tiempo. Dios nunca miente. Y Dios nunca trata con nosotros injustamente. Ahora mismo, quizás no te guste la situación en la que te encuentras. Puede que te preguntes, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué perdí mi trabajo, Señor? ¿Por qué me dejaste perder mi trabajo? O, Dios, acabo de enterarme que tengo cáncer. En el hospital me dijeron los doctores que tengo cáncer terminal o cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué, Dios? Así puede que tú tengas muchas dudas. Pero ese es en el momento en el que debes recordar que Dios es bueno. Hay una razón, la cual a veces no sabemos. Todas las cosas trabajan para tu bien, porque Dios es misericordioso. Dios es siempre cuidador de ti. Tiene un plan, tiene una voluntad para ti. Todo pasa de acuerdo a su plan y a su voluntad, ¿ok? Y es por eso que no debemos quejarnos. En donde estoy es lo mejor para mí. En cualquier situación en la que yo estoy, es la situación mejor para mí. A veces no entendemos, pero es verdad.
Y si tú de verdad entendieras y si de verdad piensas que lo que sea que te pase es lo mejor para ti, entonces tienes paz en tu corazón. ¿Por qué pierdes la paz en tu corazón? Porque no entiendes qué está pasando. Pero cuando sabes que sí, Dios es bueno, es omnisciente, omnipotente, y Dios sabe lo que está haciendo. Así que esto es lo mejor para mí. Y si de verdad piensas de esta manera, entonces tu vida cristiana podría ir sin ningún problema, ¿sí? Así que déjenme decirles 3 cosas que no debemos hacer como cristianos. Primero, no tengas envidia. Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esta envidia significa, es como, no sé, estás enojado por algo que pase. Es como, por ejemplo, cuando ves en tu trabajo a alguien que siempre miente y hace trampa y de repente es ascendido, pero tú no. Entonces, cuando ves algo así, tienes envidia y dices, bueno, ¿qué está pasando? Yo soy el que debería ser ascendido, pero ¿por qué esta persona mala está siendo ascendida? Algo así. Cuando algo pasa, por ejemplo, no sé, te casas, pero no tienes hijos por mucho tiempo y te preguntas, ¿por qué Dios no me da hijos? Así como con Ana, ¿verdad? Así que sin importar lo que pase, no tengas envidia. Versículo 3 y 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Seamos felices. Confía en Jehová. Hay una razón del por qué Dios hace lo que sea que haga, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto es verdad. Todo es hecho para tu propio bien, no para tu propio mal, ¿ok? Así que no tengas envidia. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Piensen acerca de esto. La gente malvada son prosperados. Todo va bien para ellos, se vuelven ricos, cada vez más y más ricos. Lo que sea que inviertan, tienen beneficios, así que son favorecidos. Y puedes estar o sentir envidia, pero no hagas eso. No seas como los hijos de Israel. Dios sabe qué es lo que hace, así que no tengas envidia. Y segundo, no te desanimes. Si los cristianos se desaniman, pierden el corazón. Eso no es bueno. No te desanimes. Dios está contigo, ayudándote, cuidándote. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Dios está guiándote. Dios es bueno. Solo ora cuando no sepas qué hacer. Ora, lee la Biblia para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Y mantén la paz en tu corazón. Salmos 37:24. Cuando el hombre cayere, a veces caes, de hecho muchas veces. Pero recuerda, cuando te caigas y te levantes otra vez, te vuelves más fuerte. De hecho, cuando te levantas con la ayuda de Dios, confías más y más. Aquellos que caen no quedarán postrados, porque Jehová sostiene su mano. ¿No es esto fe? ¿Qué es la fe? A veces nada parece ser posible y piensas que ya no hay manera, pero Dios está ahí. Dios te ayudará, sin importar la situación en la que estés. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo fui salvo en 1988, ya hace 36 años, y cuando pienso en mi vida cristiana, Dios siempre me ayudó y nunca carecí de nada. Me di cuenta, nunca carecí. Dios proveyó todo para mí hasta ahora. Y puedes pensar en tu vida cristiana también. A veces pasas por tiempos difíciles, pero de alguna o de otra manera, aquí estás. Dios provee todo lo que necesitas de acuerdo a su tiempo.
El tiempo es diferente para nosotros. A veces nos impacientamos y decimos, ¿por qué Dios no hace esto ahora? El tiempo de Dios y nuestro tiempo es diferente. Recuerden eso. El apóstol Pablo sufrió mucho. ¿No es interesante? ¿Quién es el apóstol Pablo? Es el que sacrificó todo para el Evangelio, el que dio su vida para el Evangelio. Así que normalmente pensaríamos que, ay, Dios lo bendeciría mucho, ¿verdad? Pero no, aquí lo que él dice es que él enfrentó la sentencia de muerte. Segunda de Corintios 1:9, sentencia de muerte. De hecho, él sufrió mucho, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Segunda de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Saben? Muchas veces decimos que de verdad confiamos en Dios. El apóstol Pablo enfrentó la sentencia de muerte. No había nada que él pudiera hacer. Y solo en ese momento él de verdad se dio cuenta. No hay nada que yo pueda hacer. Y él dejó de confiar en sí mismo. Y no solo ahí, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Por el sufrimiento del apóstol Pablo, él pudo consolar a otros, fortalecer a otros, diciendo, estuve ahí, ya estuve en prisión. De hecho, lo que pasó es que mientras el apóstol Pablo estuvo en la cárcel sufriendo, mucho de todos los otros hermanos, ellos se volvieron más audaces, porque ellos se dieron cuenta, ay, nuestro apóstol está en prisión, ¿por qué? Pues iremos a predicar y a prisión como él también. Siempre hay una razón para el sufrimiento. El apóstol aprendió a no confiar en sí mismo, pero sí en Dios. Y también pudo consolar a otros. En la iglesia, a veces yo veo hermanos que se enferman de enfermedades muy serias. Y encontré una cosa, que aquellos que se enfrentan a esto son las personas fieles. Porque si no fueran así, ellos podrían desanimarse. Pero aquellos que pueden soportar el dolor, Dios permite que les pasen cosas malas para el bien de otros, de hecho. Cuando los hermanos vienen a animar a ese tipo de hermanos enfermos, los enfermos son los que se ríen fuerte. Así que cuando se van los hermanos y hermanas dicen, no sé quién sea el enfermo, quién es el paciente aquí, él o yo. El apóstol tenía un aguijón en su carne, lo que significa enfermedad. Mucha gente piensa que tenía un problema en el ojo, no sabemos, pero él oró. ¿Cuántas veces? 3 veces. Dios, por favor, sáname. Tiene sentido, si fuera sano, predicaría el evangelio mejor, ¿no? Pero Dios dijo no. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Este aguijón fue dado por gracia, era gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientas débil, cuando sientas que no eres nada ni nadie, cuando sientes que no eres tan talentoso, solo ahí Dios puede usarte. Por eso es que Dios dijo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no hay que quejarnos, no hay que quejarnos. La única cosa que necesitamos hacer es aceptar lo que nos está pasando en nuestra vida y orar para que sepamos la voluntad de Dios, cuál es su intención en esta situación y agradecer a Dios más y más. Y cuando pasamos por esta dificultad, sin quejarnos, confío en que nuestra fe crecerá tanto cuando pasemos esto hasta el final. Creo que agradeceremos más y más a Dios y para ese momento sabremos el por qué. Por la gracia de Dios soy lo que soy, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová.